El Imperio Romano. Tan solo pronunciar su nombre evoca imágenes de poderío, grandeza y una civilización que modeló el mundo occidental. Desde sus inicios humildes hasta su apogeo como una de las fuerzas más dominantes de la historia, Roma dejó una marca indeleble en el mundo. Desde las escarpadas colinas de Escocia hasta las soleadas costas del norte de África, el alcance del Imperio Romano fue vasto, su influencia innegable. No solo conquistaron tierras, sino que también difundieron su cultura, arquitectura y sistemas de gobierno. Su legado perdura no solo en los idiomas que hablamos y las leyes que obedecemos, sino también en las impresionantes ruinas que salpican el paisaje de Europa y más allá. Los acueductos, anfiteatros y las inscripciones en piedra nos cuentan historias de un tiempo pasado. Acompáñenos ahora en un viaje a través del tiempo, una peregrinación fotográfica a algunas de las ruinas romanas más icónicas, cada una de las cuales es un testimonio del ingenio, la ambición y el arte de esta antigua civilización. Exploraremos no solo los monumentos más famosos, sino también aquellos menos conocidos que guardan secretos fascinantes. Deambularemos por los pasillos de la historia, nos maravillaremos con las maravillas arquitectónicas y sentiremos los ecos de emperadores y gladiadores, senadores y ciudadanos, todos los cuales caminaron sobre estas piedras siglos antes que nosotros. Cada mosaico, cada columna y cada arco tiene una historia que contar. Desde el corazón de Roma hasta las fronteras lejanas del imperio, nuestra exploración revelará las historias grabadas en estas antiguas piedras, ofreciendo una visión de un mundo a la vez familiar y sorprendentemente diferente al nuestro. Veremos cómo la influencia romana se extendió y adaptó a diferentes culturas y regiones. Redescubramos el Imperio Romano a través de la lente de sus monumentos más perdurables, capturando su magnificencia y desentrañando los secretos que encierran. Cada piedra, cada ruina, es un portal a un pasado glorioso que aún resuena en nuestro presente. El Coliseo. Un símbolo del poder y la crueldad de Roma a partes iguales, el Coliseo es una estructura que ha resistido la prueba del tiempo. Este enorme anfiteatro, conocido en la época romana como el Anfiteatro Flavio, domina el horizonte romano, un crudo recordatorio de una época pasada de combates de gladiadores y espectáculos públicos. Su presencia imponente es un testimonio de la grandeza y la brutalidad de la antigua Roma. Terminado en el año 80 después de Cristo, el Coliseo podía albergar hasta 80.000 espectadores, todos ansiosos por presenciar sangrientos combates entre gladiadores, cacerías de animales salvajes e incluso simulacros de batallas navales. Era un lugar donde la vida y la muerte se jugaban en un espectáculo para el entretenimiento de las masas. Imaginen el rugido de la multitud mientras los gladiadores, armados con espadas y escudos, luchaban por sus vidas sobre la arena empapada de sangre. Cada combate era una lucha desesperada por la supervivencia, una danza mortal que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. El aire cargado de expectación, miedo y el hedor a sudor y sangre. La atmósfera era eléctrica, llena de tensión y emoción, mientras los espectadores esperaban el desenlace de cada combate. El destino de estos guerreros, a menudo esclavos o prisioneros de guerra, dependía del capricho del emperador y de los vítores de la multitud. Un simple gesto del emperador podía significar la vida o la muerte para los combatientes en la arena. Más allá de la violencia, el Coliseo era también una maravilla de la ingeniería. Su construcción fue un logro monumental que reflejaba la habilidad y el ingenio de los arquitectos romanos. Su forma elíptica, su innovador uso de arcos y bóvedas, y su complejo sistema de túneles y cámaras subterráneas eran testimonio de la destreza arquitectónica de los romanos. Cada detalle de su diseño estaba pensado para maximizar la eficiencia y la durabilidad. Hoy en día, el Coliseo se erige como un recordatorio inquietante pero impresionante del pasado de Roma. Atrae a millones de turistas cada año, todos deseosos de experimentar un pedazo de la historia antigua. Sus muros llenos de cicatrices susurran historias de gloria y brutalidad, de drama humano representado a gran escala. Cada piedra, cada inscripción, cuenta una historia de un tiempo en que la vida y la muerte se decidían en la arena. Desde el Coliseo, nos dirigimos al corazón de la antigua Roma, el Foro Romano.
Este extenso complejo de templos, basílicas y espacios públicos fue el bullicioso centro de la vida romana durante siglos. Aquí se libraban debates políticos, se aprobaban leyes y el comercio florecía. Caminen entre las ruinas del templo de Saturno, donde se guardaba el tesoro de Roma, o párense ante el arco de Septimio Severo, que conmemora las victorias de este emperador romano. Cada piedra, cada columna, tiene una historia que contar, una mirada a la vida cotidiana, las creencias y las ambiciones de las personas que habitaban esta antigua ciudad. Mientras pasean por el foro, imaginen las togas de los senadores rozando sus brazos mientras se apresuran a una reunión del Senado. Imaginen el ruido de las ruedas de los carros sobre los adoquines y las animadas conversaciones de los comerciantes que pregonan sus mercancías. El Foro Romano es un lugar donde la historia cobra vida. El Panteón, una maravilla arquitectónica. Nuestro siguiente destino nos lleva al Panteón, un templo dedicado a todos los dioses romanos. Este monumento no solo es un testimonio de la devoción religiosa de la antigua Roma, sino también de su maestría en la ingeniería y la arquitectura. Su nombre, derivado de las palabras griegas para todo y Dios, es apropiado para una estructura que encarna la grandeza y la ambición de la arquitectura romana. El Panteón ha sido una fuente de inspiración para arquitectos y artistas a lo largo de los siglos. Construido por el emperador Adriano en el año 126 después de Cristo, el Panteón ha sobrevivido a los estragos del tiempo notablemente intacto. Su preservación es un testimonio de la durabilidad y la calidad de los materiales utilizados. Al entrar, uno queda inmediatamente impresionado por la magnitud y el ingenio de su diseño. La armonía de sus proporciones y la precisión de su construcción son simplemente asombrosas. La característica más llamativa del Panteón es su enorme cúpula de hormigón, una hazaña de ingeniería que sigue siendo estudiada y admirada hoy en día. La cúpula sin soporte más grande del mundo durante más de 1800 años es un logro que demuestra el ingenio y la habilidad de los antiguos romanos. En su centro, una abertura circular llamada óculo, que en latín significa ojo, permite que un rayo de sol penetre en la cúpula, creando un resplandor etéreo que se desplaza por las paredes y el suelo a lo largo del día. Este efecto de luz cambia con las estaciones, añadiendo una dimensión dinámica al espacio. El óculo no solo ilumina el interior, sino que también conecta el templo con el cielo, simbolizando la unión entre lo divino y lo terrenal. El legado perdurable del Panteón reside no solo en su brillantez arquitectónica, sino también en su significado simbólico. Ha sido un lugar de culto continuo, adaptándose a diferentes religiones y culturas a lo largo de los siglos. Representaba el vasto alcance del Imperio Romano y su abrazo a diversas culturas y creencias. Las estatuas y obras de arte dentro del Panteón reflejan esta diversidad y riqueza cultural. Hoy en día, el Panteón sigue inspirando asombro y admiración, atrayendo a millones de visitantes de todo el mundo que vienen a maravillarse con su grandeza. Es un testimonio del poder perdurable del ingenio humano y un recordatorio de lo que se puede lograr con visión y determinación. Al caer la noche, el Panteón se ilumina, ofreciendo una vista igualmente impresionante y recordándonos la eterna belleza de este monumento histórico. Termas de Caracalla. Un vistazo al lujo romano. Nuestro viaje por las ruinas romanas nos lleva ahora a las Termas de Caracalla, un testimonio del amor del Imperio Romano por el ocio y el lujo. Estos grandiosos baños públicos, terminados en el año 217 después de Cristo, eran algo más que un lugar para asearse el cuerpo. Eran centros sociales, centros de debate intelectual y escaparates de la destreza arquitectónica romana. Imagínense entrando en este extenso complejo, recibidos por imponentes muros adornados con intrincados mosaicos y esculturas. El aire está impregnado del aroma de aceites exóticos y del sonido del agua que salpica y de animadas conversaciones. Se podía pasar un día entero aquí, pasando de los baños calientes, caldarium, a los baños templados, tepidarium, a los baños fríos, frigidarium, seguido de una visita al gimnasio, palaestra, para hacer ejercicio o a la biblioteca para la contemplación tranquila. Las Termas de Caracalla eran un microcosmos de la sociedad romana, donde las clases sociales se mezclaban aunque en zonas designadas.
ofrecen una fascinante visión de la forma de vida romana, donde bañarse no era simplemente una necesidad, sino un ritual, un acontecimiento social y una forma de arte. Pompeya, congelada en el tiempo. Nuestra exploración fotográfica nos lleva al sur, a Pompeya, una ciudad congelada en el tiempo. En el año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción, sepultando Pompeya y su vecina Herculano bajo un manto de ceniza y piedra pómez. Este catastrófico acontecimiento, aunque trágico, conservó una instantánea de la vida romana en el siglo I después de Cristo. Caminar por las calles excavadas de Pompeya es como retroceder en el tiempo. Podemos asomarnos a las casas, tiendas y edificios públicos, maravillándonos con los frescos, mosaicos y objetos cotidianos bien conservados que dejaron los habitantes de la ciudad. El foro, que fue el corazón de la vida cívica de Pompeya, sigue en pie, con sus columnas elevándose hacia el cielo. Pompeya es un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la vida y del poder de la naturaleza. También es un tesoro de información sobre el mundo romano, que ofrece valiosas pistas sobre la vida cotidiana, las costumbres y las creencias de las personas que vivieron y murieron aquí. En conclusión, las ruinas del Imperio Romano nos abren una ventana cautivadora al pasado. Sus maravillas arquitectónicas, sus vibrantes foros y sus ciudades congeladas en el tiempo nos permiten entrever la grandeza y el día a día de una civilización que ha marcado la historia de forma imborrable. Desde los coliseos que acogieron batallas épicas hasta las lujosas villas que reflejan la opulencia de la élite romana, cada rincón nos susurra una historia. Es un viaje que nos conecta con nuestros ancestros, recordándonos tanto sus logros como su fragilidad. Invitamos a todos nuestros espectadores a suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún video sobre la arquitectura del mundo antiguo y moderno. Hasta la próxima. Sigue explorando y descubriendo las maravillas del pasado y del presente.